Donald Trump amenaza con aplastar el TMEC con aranceles del 30% a México y del 35% a Canadá. Pero lo que nadie esperaba es la respuesta. Claudia Sheinbaum y Mark Carney acaban de unir fuerzas para contraatacar. ¿Estamos ante el principio del fin del tratado más poderoso de América del Norte? En el Palacio Nacional, la tensión no se disimula. El eco de la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum retumba entre los pasillos, mientras los teléfonos no paran de sonar y los asesores van y vienen con papeles en mano. Es lunes, 15 de julio, y México se prepara para una batalla comercial que podría sacudir los cimientos del TMEC. Al otro lado de la línea, desde Ottawa, el primer ministro canadiense Mark Carney responde con firmeza. Ambos líderes comparten una preocupación común. Las nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump están tomando forma y podrían redefinir el futuro económico del continente. Claudia Sheinbaum fue clara. Tenemos que defender el TMEC, cueste lo que cueste. La mandataria mexicana no está sola. Canadá y México, dos de los pilares del tratado, han recibido cartas casi idénticas firmadas por el presidente Trump, ahora en campaña agresiva, en las que anuncia su intención de imponer aranceles del 30% a México y del 35% a Canadá. La amenaza es directa, cruda, con el sello inconfundible del magnate neoyorquino. O renegocian bajo sus reglas, o se enfrentan a una guerra comercial en toda regla. En el despacho presidencial, Sheinbaum hace una pausa. Recuerda con detalle la cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá, donde hace apenas un mes estrechó manos, tendió puentes y sembró acuerdos con sus homólogos. Aquella conversación con Carney fue cordial, visionaria, pero ahora el tono ha cambiado. Ya no es tiempo de diplomacia decorativa. Es hora de estrategia, unidad y defensa activa. Según fuentes de alto nivel, la presidenta y el primer ministro acordaron mantener abiertos los canales diplomáticos con la administración estadounidense y acelerar las mesas técnicas trilaterales para argumentar el impacto negativo que los aranceles traerían a los tres países. No es solo un tema económico, es geopolítica, es estabilidad continental. Pero mientras las cámaras se enfocan a los jefes de Estado, hay otro frente en juego. El sector empresarial mexicano también ha sido convocado al frente de batalla. El pasado lunes, Sheinbaum se reunió en Palacio con un selecto grupo de empresarios clave. Carlos Slim, representantes de Grupo Bimbo, del sector acerero y otras industrias estratégicas. En la mesa, un único tema: cómo responder ante el posible aumento de aranceles. Ellos tienen muchas inversiones en México, pero también en Estados Unidos, explicó la presidenta, subrayando la gravedad del asunto. Les pedí que evalúen el impacto que tendría esta medida en ambos lados de la frontera. Y lo que está en juego no es menor. Bimbo, por ejemplo, posee decenas de plantas productivas en suelo estadounidense. Slim tiene inversiones en infraestructura y telecomunicaciones a lo largo del continente. El acero, por su parte, es esencial para la industria automotriz que conecta fábricas mexicanas con ensambladoras estadounidenses. Un arancel del 30% pondría todo en riesgo. Por eso, el llamado fue claro: documentar, medir, cuantificar. Sheinbaum propuso que los empresarios preparen un portafolio detallado con las inversiones mexicanas en Estados Unidos. ¿El objetivo? Presentarlo en las mesas bilaterales como prueba viva de que México no solo exporta productos, exporta empleo, crecimiento y estabilidad a su vecino del norte. Cancelar ese flujo sería dispararse en el pie. La estrategia de Sheinbaum va más allá de la política exterior. Busca activar todos los frentes: diplomacia, empresa y opinión pública. Desde sus redes sociales, el gobierno mexicano ha comenzado a difundir una narrativa de unidad trinacional, retomando el espíritu original del TMEC como herramienta de integración y no de confrontación. El mensaje es claro: no cederán ante el chantaje económico. Y en medio del fragor geopolítico, un gesto inesperado. Sheinbaum aprovechó la llamada con Carney para expresar la solidaridad de México ante los incendios forestales que azotan a Canadá. Un recordatorio de que, incluso en la tormenta, la humanidad y la empatía siguen siendo moneda de cambio. Más de 200 combatientes mexicanos se encuentran apoyando en terreno canadiense, y Carney no tardó en agradecer esa ayuda. Un símbolo poderoso en tiempos convulsos, porque más allá de cifras y tratados, este nuevo episodio deja algo claro:
El tablero del comercio internacional se mueve rápido, pero México no está dispuesto a jugar a la defensiva. Y es aquí donde nace el Plan México, una estrategia de inversión acelerada que busca blindar a la nación desde dentro. Un plan que se revelará en detalle en los próximos días, pero que ya comenzó a dar sus primeros pasos con la complicidad del sector privado. Y así, mientras Trump amenaza con subir muros arancelarios, Sheinbaum responde con puentes de cooperación, porque el verdadero poder, en esta nueva era, no vendrá de quien grite más fuerte, sino de quien logre unir más manos en la mesa. Mientras los tambores de una nueva guerra comercial resuenan desde Washington, el gobierno mexicano pone en marcha su estrategia más ambiciosa hasta ahora. El Plan México no es una simple respuesta a las amenazas arancelarias de Donald Trump. Es una declaración de principios, un escudo económico y, sobre todo, una apuesta por la soberanía a través de la inversión interna. Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum trazó el mapa. No se trata solo de resistir los posibles impactos de aranceles del 30% que podrían golpear a las exportaciones mexicanas. Se trata de reconfigurar la economía nacional desde sus cimientos. Y el primer paso fue claro: alinear al sector empresarial en torno a una causa común. Durante la reunión del 15 de julio, no hubo espacio para discursos. Fue una jornada técnica, directa, enfocada. Slim, los altos mandos de Grupo Bimbo, los gigantes del acero, energéticos y logística, todos sentados a la misma mesa. El objetivo: entender la magnitud de la amenaza y responder con una ofensiva de inversión y fortalecimiento del mercado interno. Según fuentes cercanas al gabinete económico, el Plan México contempla 3 frentes clave. El primero: acelerar las inversiones nacionales en infraestructura y manufactura, principalmente en estados estratégicos como Nuevo León, Coahuila, Querétaro y el sur-sureste. Se trata de absorber posibles impactos en la exportación, pero también de aprovechar el nearshoring, que ya está en marcha. El segundo frente: fortalecer la presencia mexicana en Estados Unidos como argumento político y económico. Aquí, el pedido de Sheinbaum a los empresarios es claro: documenten cada fábrica, cada centro logístico, cada empleo que empresas mexicanas han generado en suelo estadounidense. ¿La razón? Poner sobre la mesa de negociaciones con Washington una verdad incuestionable: atacar a México es atacar a sus propias cadenas de valor. Y el tercer frente: blindaje social. La presidenta sabe que una guerra de aranceles no solo afecta a las élites empresariales, afecta a millones de trabajadores que dependen del comercio bilateral. Por eso, el Plan México también incluye medidas para proteger empleos en sectores vulnerables y activar fondos de emergencia en caso de crisis. Pero el verdadero giro de esta historia no está solo en la defensa, está en la visión ofensiva, porque México no se limita a evitar el golpe, quiere salir fortalecido. El Plan México, en el fondo, es también una respuesta al histórico desbalance comercial con Estados Unidos. Sheinbaum apuesta por incrementar el contenido nacional en las exportaciones, reducir la dependencia de insumos extranjeros y abrir nuevos mercados en Europa, Asia y Sudamérica. Mientras tanto, la comunicación con Canadá se mantiene firme. Mark Carney ha expresado su apoyo a una postura coordinada. Y es que si Trump impone un arancel del 35% a Canadá, las cadenas de producción trinacionales podrían colapsar. Automóviles, alimentos, farmacéuticos, tecnología, cada producto cruzando 3 fronteras, ahora bajo amenaza. En los próximos días, la canciller mexicana y el equipo comercial viajarán a Washington para presentar el portafolio de inversiones mexicanas en Estados Unidos y defender el espíritu del TMEC. Esta no será una simple reunión de protocolo. Será un pulso de alto voltaje en el que estarán en juego miles de millones de dólares y el futuro económico de la región. El mensaje de Sheinbaum ha sido contundente. Estamos preparados para dialogar, pero también para resistir. La narrativa oficial no busca confrontación directa con Trump, pero tampoco acepta chantajes. Hay conciencia plena de que este podría ser el primer gran reto internacional de su administración, y quiere demostrar que está lista para afrontarlo con temple y estrategia. Mientras tanto, los empresarios ya mueven fichas. Se ha formado un grupo de trabajo mixto entre el gobierno y el sector privado para monitorear los impactos potenciales.
identificar oportunidades de inversión inmediata y activar campañas de comunicación en Estados Unidos para mostrar el valor real de la cooperación económica. No es casualidad, en el entorno actual, la percepción lo es todo. El Plan México avanza, paso a paso. En medio de la incertidumbre global, el país comienza a plantar cara con algo más que declaraciones, con estrategia, unidad y acción concreta. Porque mientras algunos amenazan con levantar muros arancelarios, México está decidido a construir puentes, incluso si es sobre el fuego. Y ahora, con el respaldo empresarial y el compromiso canadiense, la presidenta se prepara para su siguiente jugada. Una gira diplomática que comenzará en casa, pero que podría llevarla de nuevo a territorio estadounidense. Allí, no solo buscará frenar los aranceles, sino también reposicionar a México como un socio confiable, valiente y estratégico en tiempos turbulentos. La escena está cambiando. México ya no es un actor pasivo en el escenario global. Bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, la política exterior mexicana comienza a perfilarse con un nuevo carácter, estratégico, asertivo y, sobre todo, propositivo. El caso de los aranceles ha puesto a prueba la cintura diplomática del nuevo gobierno y lo que estamos viendo es el nacimiento de una nueva doctrina diplomática mexicana. Sheinbaum, formada en la academia pero endurecida en la política real, entiende que el poder hoy no se ejerce solo con tratados ni discursos, se ejerce con narrativas claras, con alianzas inteligentes y con decisiones rápidas. Por eso, tras la llamada con Mark Carney y la activación del Plan México, el siguiente paso es inevitable: salir al mundo, posicionar a México como un socio indispensable y recordar que el TMEC no fue una concesión, fue una negociación de iguales. En los próximos días, el equipo de la presidenta afina detalles para una gira que incluirá visitas clave a Washington, Nueva York y posiblemente Bruselas. El objetivo: sostener reuniones con actores influyentes del Congreso estadounidense, líderes empresariales y organismos multilaterales. Pero más allá de la agenda formal, lo que Sheinbaum busca es reposicionar a México en la narrativa internacional, como una nación moderna, confiable y comprometida con la integración. La presión sobre Trump no vendrá solo desde los gobiernos, vendrá también desde los gigantes económicos que se verían afectados por su propuesta arancelaria, de la industria automotriz a la agroalimentaria. Pasando por cadenas logísticas que dependen de la eficiencia transfronteriza, los grandes nombres ya comienzan a alzar la voz. Y ahí, México planea convertirse en el aliado que articule esa resistencia. En ese contexto, la presidenta no está improvisando. Ha ordenado preparar una presentación robusta de las consecuencias de un colapso comercial, con datos económicos, testimonios de empresas y hasta análisis jurídicos sobre las posibles violaciones al espíritu del TMEC. El documento se convertirá en una herramienta de presión internacional, mostrando que México no solo quiere conservar el tratado, quiere hacerlo valer en toda su integridad. Pero esta nueva política exterior no se limita a la defensa, también busca abrir puertas. Sheinbaum ha comenzado conversaciones con países europeos y asiáticos interesados en fortalecer relaciones comerciales. Con un mundo en plena reconfiguración tras la pandemia, los conflictos geopolíticos y la transición energética, México quiere jugar en las grandes ligas. Y la mejor forma de hacerlo es diversificando sus alianzas estratégicas. El respaldo de Canadá también es clave en este tablero. Mark Carney ha dejado claro que el TMEC es fundamental para la estabilidad económica norteamericana. Y aunque Canadá también ha recibido amenazas arancelarias por parte de Trump, la reacción ha sido similar: firmeza, unidad y coordinación diplomática. Ambos países entienden que si se rompe la cadena, todos pierden. Además, la solidaridad entre México y Canadá se ha fortalecido con hechos concretos. Más de 200 combatientes mexicanos trabajan actualmente en territorio canadiense, ayudando a contener los incendios forestales que devastan regiones enteras. Carney agradeció públicamente esta colaboración durante su llamada con Sheinbaum, destacando no solo la valentía de los brigadistas, sino el gesto humano de un país dispuesto a extender la mano, incluso en medio de una crisis comercial. Y eso también es diplomacia, no la que se firma con pluma, sino la que se ejerce con actos. Para Sheinbaum, estos gestos humanitarios tienen un valor político profundo. Construyen confianza, reputación y respeto entre naciones. En tiempos de tensión,
esa credibilidad puede ser el factor decisivo entre lograr un acuerdo o caer en el abismo. Mientras tanto, en Washington, los mensajes se cruzan. Trump refuerza su retórica proteccionista en campaña, apelando a sus bases más nacionalistas. Pero dentro del aparato político estadounidense, no todos comparten esa visión. Varios legisladores, demócratas y republicanos por igual, han señalado que romper con el TMEC significaría un suicidio económico para muchos estados que dependen del comercio con México y Canadá. En ese escenario, la figura de Sheinbaum comienza a resonar con fuerza. Lejos del perfil tradicional de mandatarios anteriores, su estilo sobrio, técnico y directo está llamando la atención en círculos diplomáticos. No es una líder que se preste a juegos de poder. Es una estadista que apuesta por el diálogo estructurado, la evidencia y los hechos. Y lo más importante, no llega sola. Llega respaldada por un bloque económico, social y político que ha entendido que defender a México no es solo defender su comercio, es defender su lugar en el mundo. México se encuentra en una encrucijada histórica. Por un lado, la amenaza de una nueva ola de proteccionismo liderada por Donald Trump, que busca revivir su retórica de América primero, imponiendo aranceles a sus socios más cercanos. Por el otro, la oportunidad de posicionarse como un actor estratégico en el tablero internacional, consolidando su lugar como potencia regional con voz propia y una visión de futuro. La respuesta del gobierno mexicano no ha sido reactiva, sino estructurada. En apenas unas semanas, Claudia Sheinbaum ha movilizado a su gabinete, alineado al sector privado, fortalecido la relación con Canadá y preparado una ofensiva diplomática con fundamentos sólidos. Lo que comenzó como una amenaza comercial se ha convertido en un punto de inflexión para el país. El Plan México no solo busca blindar a la nación del impacto de los aranceles, va más allá. Apunta a transformar el modelo económico, reducir la dependencia crítica de Estados Unidos y dar un salto hacia la diversificación comercial, apostando por nuevas alianzas y consolidando su papel como destino atractivo para la inversión extranjera. Pero más allá de los números y tratados, lo que está en juego es la dignidad política y económica de una nación que se niega a ser subordinada. México ya no acepta que se le trate como patio trasero ni como fábrica barata. Hoy exige ser tratado como un socio con derechos, con responsabilidades, pero también con poder de decisión. Y esa exigencia no se grita, se demuestra. Lo más notable de esta coyuntura es que, frente a la provocación, la presidenta Sheinbaum no ha optado por escalar el conflicto. Ha respondido con inteligencia, con alianzas, con hechos concretos, en lugar de caer en la trampa de la confrontación directa. Ha tejido una red de argumentos que podrían resultar mucho más potentes que cualquier discurso encendido. Datos duros, inversiones estratégicas, unidad regional y diplomacia activa. La comunidad internacional lo observa con atención. No es común ver a un país latinoamericano enfrentar con tanta firmeza y al mismo tiempo con tanta elegancia a uno de los gigantes del poder global. Lo que México está construyendo no es solo una respuesta coyuntural, es una nueva postura de país, fuerte, racional, autónomo. La solidaridad mostrada con Canadá en medio de sus incendios forestales, el diálogo con empresarios que trasciende las fronteras, la preparación de expedientes que documentan inversiones binacionales y la inminente gira diplomática de alto nivel son señales de que México ha comprendido el momento histórico que vive. No se trata solo de resistir, se trata de avanzar, porque las tormentas, aunque amenazantes, también son oportunidades para navegar hacia rumbos nuevos. Y en este contexto global cambiante, donde las viejas potencias entran en crisis, los bloques económicos se reconfiguran y la tecnología acelera el pulso de los mercados, México tiene una ventaja única. Es puente, no barrera. Une economías, conecta culturas, traduce intereses. Lo que viene no será fácil. Las amenazas arancelarias aún están sobre la mesa. Trump no ha dejado de agitar su discurso y, si vuelve a la presidencia, su estilo de negociación será igual de agresivo, quizás más. Pero esta vez, México no está de rodillas, está de pie, con la mirada fija, con las cifras en la mano y con una narrativa coherente que lo respalda. El reto es enorme, sí, pero la oportunidad también lo es. Si México logra capitalizar este momento, profundizando su infraestructura, diversificando su comercio
y consolidando su liderazgo regional, no solo habrá sorteado una crisis, habrá dado un paso irreversible hacia su verdadera autonomía económica. Y quizás ese sea el legado más importante que pueda dejar esta coyuntura. No una victoria política, ni siquiera una victoria comercial, sino el nacimiento de una nueva visión de país. Uno que no se define por la presión externa, sino por la fuerza interna que sabe construir desde la adversidad. Si llegaste hasta aquí, sabes que esto no es solo una amenaza comercial. Es el inicio de una nueva partida geopolítica donde dos países se defienden. Comenta, México y Canadá se defienden. Si tú también crees que no deben ceder al chantaje de Trump.